Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Este día trabajaremos lenguaje y literatura de la Guía de Continuidad Educativa, séptimo grado, fase 2, semana 1. Y los contenidos son la comunicación humana y el cuento maravilloso. Dentro de la comunicación humana hay muchas formas de comunicarnos. A veces nos podemos comunicar con sonidos, con imágenes, de forma verbal, o sea, hablando. También lo podemos hacer con el lenguaje a señas, con gestos, por escrito. Hay muchas formas de comunicarnos los seres humanos. Tenemos también que vamos a desarrollar lo que es el cuento maravilloso. Los cuentos maravillosos son aquellos que nos han narrado desde que éramos niños, donde siempre hay un final feliz, ¿verdad? Y siempre hay un malvado o una malvada. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo primero que debemos saber es qué es la comunicación. Y la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite un mensaje con la intencionalidad de que sea recibido. La comunicación va a ser la que nos va a permitir relacionarnos con otras personas a través del lenguaje. Y dentro de la comunicación hay un modelo que se cumple cuando nosotros realizamos un diálogo, una conversación, y tenemos que hay un emisor. ¿Quién es el emisor? Es el que va a enviar o expresar un mensaje, ya sea de forma oral o de forma escrita. Hay un receptor. ¿Quién es el receptor? Es el que recibe ese mensaje que el emisor envía. Hay un código. ¿Qué es el código? El código es el idioma. Por ejemplo, los latinoamericanos nos comunicamos con el idioma español. Ese es nuestro código. Y alguien que no hable nuestro idioma no nos va a comprender el mensaje. Luego tenemos un canal que es el medio por el cual se envía o transmite el mensaje. Puede ser el aire cuando hablamos, o la escritura, o el cable telefónico. Ese va a ser el canal por medio del cual nos estamos comunicando. La vista, cuando son mensajes de WhatsApp, por ejemplo, cuando leemos un mensaje, también la vista es el canal de comunicación. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Tengo hambre, quiero ir a jugar, vamos al parque, no salgamos porque hay pandemia. O sea, todas esas frases nos están comunicando un mensaje. Entonces es lo que yo quiero que el otro comprenda. Y el contexto, la situación, se refiere a el lugar o momento en que se da la comunicación. Por ejemplo, la palabra carrera va a tener diferentes significados si decimos en una competencia terminó con éxito su carrera de un atleta. Quiere decir que ganó el primer lugar. Pero si estamos en un contexto de una graduación y decimos terminó con éxito su carrera, nos estamos refiriendo a que está recibiendo un título. Entonces lo que digamos va a depender del contexto en que lo estemos expresando. Retomemos. Código, el idioma. Emisor, quien dice el mensaje. Receptor, quien lo recibe. Canal, por el medio del cual se transmite. Mensaje, lo que se está diciendo, y el contexto, dónde y cómo se transmite el mensaje. Ahora veamos qué es el cuento. El cuento es una narración de un hecho ya pasado, que se revive por medio de las palabras de quien narra o escribe. Por eso los cuentos siempre inician con había una vez, porque es algo que ya ocurrió. Y ahora veamos qué es el cuento maravilloso. El cuento maravilloso tiene como tema central la confrontación entre el bien y el mal. En estos cuentos siempre triunfa el bien sobre el mal y siempre salen triunfantes las personas que en el cuento son protagonistas o los buenos, y los antagonistas o los malos salen perdiendo o salen mal, ¿verdad? Por ejemplo, en Caperucita Roja queda bien con su abuelita, y el lobo, que es el malo, acaba mal. En Blancanieves de igual manera, ¿verdad? Blancanieves sale triunfante y la bruja se convierte en sapo. Entonces tenemos ahí que hay una confrontación entre lo bueno y lo malo, pero que al final lo bueno es lo que sobresale, es lo que triunfa.
¿Quiénes van a ser los personajes del cuento maravilloso? Puede ser hadas, duendes, brujas. Si se fijan en todos esos cuentos siempre hay este tipo de personajes, ¿verdad? El ambiente puede ser emocional o físico. Emocional es el que indica, por ejemplo, angustia, ambición, envidia, codicia, o sea, los sentimientos, se refiere a todos los sentimientos. Y el ambiente físico son castillos, viviendas pobres. Y el ambiente físico son castillos, viviendas pobres, bosques, ríos, son los lugares en los que se da. El ambiente físico se refiere al lugar donde ocurre la situación. Y la acción es todo lo que se da, todas las acciones que se realizan desde que inicia hasta que finaliza el cuento. Y normalmente en los cuentos maravillosos es lineal, o sea que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y casi siempre el final es fatal para los malos y muy beneficioso para los protagonistas. Ejemplos de estos cuentos tenemos a Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita Roja y otros, ¿verdad? Veamos qué actividades nos pide la guía respecto a estos contenidos. Lo primero que dice es que vamos a observar y leer el esquema de la comunicación. Ya les he explicado anteriormente en qué consiste el esquema de la comunicación. Lo van a retomar y lo van a observar cada uno de sus elementos. Dice también que puedes visitar esta página web para hacerte una mejor idea de lo que es el modelo de la comunicación. En la actividad siguiente dice que vas a responder: me gusta leer o escuchar cuentos, y vas a explicar por qué. ¿Cuáles son mis cuentos favoritos? Y ahí vas a anotar por lo menos 3 cuentos favoritos. ¿Qué significa la palabra maravilloso? Ya lo dijimos, ¿verdad? Que tiene cosas que son inexistentes en la realidad. Luego dice que vamos a compartir en una conversación, ¿verdad? Pero como no estamos en la escuela, lo vamos a hacer con nuestros padres en casita. Aquí te explica y dice que debes de leer qué es la comunicación. Ya lo hablamos anteriormente, pero vamos a reforzarlo leyendo en su guía qué es la comunicación. Luego te dice que a partir de la lectura vas a escribir 3 características de la comunicación, o sea, cualidades o características. Ahí lo van a encontrar con adjetivos, ¿verdad? Dentro de ese texto que han leído. Y dice que va a explicar el siguiente enunciado. ¿Qué significará? El lenguaje verbal es el instrumento principal de la comunicación humana en todas las variantes y en el fundamento de la convivencia. ¿Qué querrá decir eso? Ese enunciado. ¿Para qué nos sirve el lenguaje verbal? Es lo que tenemos que poner ahí en relación a la lectura que realizaron. Y en el literal C dice: creemos que la forma de comunicación ha cambiado a través del tiempo. ¿Será que nos comunicamos igual? ¿O que hace algunos años nuestros padres, nuestros abuelos se comunicaban diferente? ¿Será que antes habían computadoras? ¿Será que antes habían celulares? ¿Será que mucho antes habían televisores? Pueden preguntarle a sus padres para poder responder esta pregunta. En el literal D dice: ¿cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Y aquí te dice que hay 2 ejemplos para establecer la diferencia. Te pone qué es informar, lo tienes que leer, y qué es comunicar. Y dice aquí que informar es hacer que alguien se entere de una cosa que desconoce. Y que comunicar es conversar e intercambiar mutuamente información. Luego te pone aquí el cuento maravilloso. Vas a leer en tu guía. Caperucita Roja es la que te pone ahí. Después de haber leído Caperucita Roja, vas a responder las preguntas que se te ponen. De qué trata el cuento, cuál es el mensaje, etc. Y te sale una serie de preguntas que tú vas a ir respondiendo.
Después te dice que los cuentos maravillosos tienen estas características. Ya lo vimos, pero vamos a retomarlo, vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer la guía para retomar cuáles son las características del cuento maravilloso. Y después de haber leído eso, te dice, explicamos por qué el cuento Caperucita Roja es maravilloso, que hay que justificar nuestra respuesta con ejemplos del texto. Y que podemos compartir nuestras respuestas con nuestro docente o con nuestros padres si estamos en la casita, ¿verdad? Y aquí te pide que determines los tipos de ambiente en el cuento de la Caperucita Roja. Y te dice cuál es el ambiente físico, cuál es el ambiente psicológico, cuál es el ambiente sociocultural. El ambiente sociocultural va a ser aquella forma, si es pobreza o es riqueza, en la que se está desarrollando el cuento, ¿verdad? Y luego aquí te pone un esquema secuencial donde dice que vas a identificar las diferentes intenciones comunicativas de las oraciones y responde en tu cuaderno. Dice, hola, voy a ver a mi abuela. Y ahí te va poniendo las partes de Caperucita Roja. Y te aclara que en todo discurso oral y escrito se pueden identificar varios propósitos. Se puede identificar una función predominante que coincide con la intención comunicativa del emisor. O sea, ¿qué es lo que queremos comunicar con cada una de esas oraciones? Ahora te pide que leas la información sobre los personajes, los tipos de personajes que se pueden dar en los cuentos. Aquí te habla de los personajes arquetipos. Los arquetipos son elementos del inconsciente colectivo humano que se manifiestan de forma repetida en los sueños, en los relatos, en las artes plásticas o en los mitos, incluyendo los de las religiones de todas las culturas. En consecuencia, se dice que tienen un carácter universal y que representan el componente hereditario de la psique humana. Estos son algunos ejemplos y pone ahí, por ejemplo, doncella es la que se asocia a la inocencia y la pureza. Héroe representa valentía y fuerza. Y aquí te dice que del cuento que has leído vas a describir el comportamiento de los personajes principales. Un personaje humano y un personaje no humano. Ustedes ya saben en Caperucita Roja cuál es el humano y cuál es el no humano, ¿verdad? Ahora, en la consolidación dice que hay que hacer una tarea o actividad en equipo y es de leer la información que ya vimos anteriormente también, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Y luego te pide que elabores un esquema de la comunicación utilizando el diálogo entre Caperucita Roja y el lobo. ¿Quién es el emisor? ¿Qué le dijo primero? ¿Quién habló primero? ¿Quién fue el receptor? ¿Cuál fue el canal de comunicación? ¿Cuál fue el código que utilizaron? ¿Qué mensaje le daba? ¿Y en dónde se dio? El contexto donde se dio ese mensaje. Finalmente vas a hacer una actividad individual que vas a leer el fragmento del cuento de Jack y las habichuelas mágicas que te aparece en la guía y vas a responder y compartir con tu maestra o con tu familiar si estás en casa las siguientes preguntas. ¿De qué trata el cuento? Y vas a explicar. ¿Qué tipo de personaje se encuentro? Y va a explicar qué tipo de personaje es. ¿Y cuál es el ambiente del cuento? ¿Dónde se da ese cuento? Y puedes también en casa preguntarle a tus familiares, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, que si conocen algunos cuentos maravillosos y que te los narren. Y finalmente la última actividad va a ser que preguntes a tus familiares qué cuentos maravillosos conocen y que te narren algunos. Y vas a responder las mismas preguntas que respondiste de Jack y las habichuelas mágicas. Lo vas a hacer en tu cuaderno. De qué trata el cuento y lo vas a explicar. Qué tipo de personaje se encuentra, lo explicas y describes. Y cuál es el ambiente del cuento que te narró tu familiar. Esto es todo por hoy. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!